Hola, pues muchas gracias a todos. Yo vengo a presentaros lo que fue mi trabajo de final de máster, que nos hubiera encantado traerlo hace 3 años en las jornadas anteriores, básicamente porque la especie de bandera era el Myotis capucini, pero no nos fue posible, así que bueno, lo traigo aquí y espero que lo disfrutéis. El trabajo va el nicho trófico de las dos especies acuáticas que tenemos aquí en nuestra casa. Vale, primero de todo, dejadme introduciros estas increíbles dos especies que se pasan las noches surcando los ríos mediterráneos en busca de alimento, y es que tienen una estrategia de caza muy característica que se llama trawling en inglés, literalmente traducido como pesca de arrastre, y únicamente el 7% de las especies europeas usa esta estrategia de caza, que es característica básicamente porque se alimentan de los insectos directamente de la superficie del agua, cazándolos con sus grandes pies y el uropatagio. Bien, pues ambas especies comparten, como decimos, la estrategia de caza, el hábitat de caza, la zona de forrajeo, y bueno, son bastante similares, pero tienen una diferencia bastante crucial, que es que mientras el murciélago ratonero patudo, el Myotis capucini, está distribuido por la cuenca mediterránea, es vulnerable, está amenazado. Por otro lado tenemos el murciélago ratonero ribereño, el doe bentoni, que al contrario que el capucini está ampliamente distribuido por toda Europa y en gran abundancia. Entonces, en simetría, estas dos especies se encuentran en algunas localidades de la cuenca mediterránea, y justo en el noreste de la península ibérica encontramos a estas dos especies coexistiendo. Y nos preguntábamos qué pasaba en estas zonas. Pues bien, para saber un poco cómo dos especies pueden aparecer en el mismo hábitat, es importante centrarnos en el estudio de su nicho ecológico. Un nicho ecológico básicamente es el rol que una especie juega en su entorno, pues de qué se alimenta, dónde se refugia, cómo interactúa con otras especies y así. Y dos especies que compartan un nicho ecológico que sea muy similar pueden acabar pues compitiendo por los mismos recursos, ¿no? Entonces, especies simpátricas deberían en principio solaparse en diferentes aspectos, pero deberían de tener alguna diferencia que les permita finalmente coexistir. Bien, en nuestro caso, nuestras especies, pues lejos de compartir sus refugios, ¿no? Lo que sí que comparten, como hemos dicho, es el hábitat ribereño. Y de hecho, estudios anteriores, hechos a nivel individual de cada especie, han visto que la presa principal de estas dos especies, por separado, son los quironómidos. Pero no se han hecho estudios comparando realmente las dietas de estos dos individuos, de estas dos especies. Entonces, eso es lo que nos hemos querido nosotros centrar gracias a las nuevas técnicas moleculares, que es el ADN metabarcoding. Entonces, nosotros como objetivos principales tuvimos primeramente describir la dieta del Myotis capucini y del Myotis doe bentoni. Después, evaluar las diferencias que podrían tener en riqueza de presas y la composición de su dieta, y finalmente ver realmente pues, este solapamiento de nicho trófico, pues, si lo tienen, si no lo tienen y a qué nivel lo podemos encontrar. Bien, para la recogida de muestras nos remontamos al verano de 2021, donde David y yo nos estuvimos recorriendo principalmente dos cuencas de Cataluña, en el Fluvià y en el Segre, que son, bueno, en ellas se encuentran las principales cuevas conocidas de cría de Myotis capucini, cerca de ellas. Entonces, al final recogimos un total de 27 localidades de muestreo, en las que, bueno, esta es la cuenca del Fluvià y la otra del Segre. Lo que hacíamos era realizar las capturas con redes de niebla, que las colocábamos pues eso, cruzando los ríos en sitios estratégicos para poder capturar los individuos, y el esfuerzo de muestreo fue desde la puesta del sol hasta 5 horas después de esta. Vale. En total, bueno,
Una vez capturados los individuos, recogimos todos los excrementos de cada bolsa limpia de cada individuo y los colocábamos en tubos de Eppendorf rellenados con sílica para mantenerlos secos para su análisis en el laboratorio posteriormente. En total capturamos 369 individuos, con lo cual obtuvimos 117 muestras para Capacini y 252 muestras para D'Abantoni, lo que parece una muestra bastante grande. Una vez en el laboratorio, lo que se hizo fue extraer el ADN usando el cebador Lerey XT, que es un cebador bastante degradado, entonces nos permitía amplificar no solo invertebrados, sino también vertebrados y otros, o sea, insectos, también vertebrados y otros grupos que no nos interesaban tanto como los bacterios y hongos y todo esto. Y bueno, para quien no lo sepa, el metabarcoding, que es una técnica que no amplifica únicamente un ADN, sino todo el ADN que se encuentra en la muestra que sea afín al cebador que le estamos poniendo, ¿no? Entonces, al final obtuvimos una larga lista de especies y pudimos finalmente pues, desvelar qué habían comido esos individuos justo antes de ser capturados. Lo que más nos emocionó, nada más verlo, nada más llegar la lista, y fue creo que lo primero que fuimos a buscar, fue efectivamente la piscivoría, el consumo de pez por parte de Myotis capucini, y es que únicamente pocos individuos en el río Fluvià, en el que se encontraba en el noreste de Cataluña, consumieron este pequeño pececito que todos conocemos por ser invasor llamado gambusia. Y bueno, pues es la segunda vez que se reporta la piscivoría en España y la cuarta en Europa, así que estábamos muy contentos con este hallazgo, la verdad. Y nada, luego para seguir indagando un poco más en la dieta de ambos murciélagos, vimos que principalmente en los órdenes se alimentaba de 3 órdenes, tricópteros. En segundo lugar están los dípteros, especialmente los quironómidos, y luego ya en menor medida, en tercer lugar, los efemerópteros. Y esto difiere de los estudios previos, ya que en general se había descrito como que los dípteros, los quironómidos, eran los que eran las presas principales de ambas especies. En nuestro caso, esto puede ser debido a la disponibilidad de las presas a un nivel más local, pero bueno, obviamente no podemos obviar el hecho de, por ejemplo, Besterini, que usó también técnicas moleculares, pues el hecho de usar cebadores distintos, que esto también puede influenciar en los resultados finales, y por supuesto si ya estamos usando métodos distintos, ¿no? Pues otros métodos anteriores habían usado con visuales, no con técnicas moleculares. Para la dieta más a nivel de cada especie, pudimos ver que había una variación temporal del Myotis capucini, y es que al inicio de la temporada, en junio, pues presentaba una mayor riqueza de especies y una mayor variedad en su composición. Y esto, bueno, básicamente lo explicábamos del hecho de que al inicio de la temporada de cría, pues las hembras lactantes sobre todo, pues pueden necesitar un mayor requerimiento de energía, con lo cual, bueno, pues van un poco a buscar un poco más de especies más variadas. Y ya así centrándonos en la diferencia entre ambas especies, pudimos ver que a nivel de composición de dieta había sutiles diferencias entre ellas, y es que 18 de las 111 familias descritas para las dos especies mantenían una diferencia, y luego 88 de las 355 especies que se describieron en total también mantenían una diferencia. Y esta diferencia en general se centraba en que los Myotis capucini había en sus excrementos había una mayor frecuencia de estas especies que presentaban la diferencia, lo cual esto también nos puede reflejar un poco el hecho de que los Myotis, bueno, el ratonero patudo está más centrado en un hábitat acuático. Pero bueno, a pesar de estas pequeñas variaciones,
Obtuvimos, obviamente, este solapamiento de nicho trófico muy elevado, casi del 90%, y además su amplitud de nicho también era muy similar entre ambas, lo cual a priori nos hace pensar que podrían estar compitiendo por estos recursos tróficos, pero como ya hemos dicho, al ser alimentos con de ser gran abundancia, ser presas de gran abundancia en estos ríos, pues eso puede hacer, parece ser que reduce la intensidad de competencia y hace que no sea una limitación para que estas dos especies coexistan en este sentido. Entonces, finalmente, como conclusiones, hemos sacado que tanto para Myotis capuccini como Myotis de Oventoni su presa predominante puede variar a nivel local, que cambios ambientales pueden también influenciar la dieta, al menos por parte del capuccini. Y luego ya finalmente, pues esto que comentábamos de que la disponibilidad de presas y las pequeñas diferencias de dieta entre ambas especies pueden permitir que ambos murciélagos coexistan sin haber una competencia por el nicho trófico entre las dos especies y permitirles coexistir. No obstante, obviamente, si hay un cambio en la dinámica de poblaciones de las presas, pues obviamente todo esto podría variar y hacer incluso más vulnerables las especies que ya de por sí están en peligro. Y ya está, pues muchas gracias a vosotros por escucharme y sobre todo a los compañeros que me hayan ayudado en el trabajo. Bueno, gracias Estel porque has clavado el tiempo. Luis, sí, pregunta. ¿Cómo son capaces de ver los peces debajo del agua? Porque son cuando los peces salen como más a la superficie. ¿O el lomito un poco? Claro, o sea, al final cuando el pez sale a la superficie, o sea, están más tocando a la superficie, también genera como ondas y al final lo pueden detectar también con ¿Lo van palpando con las patas? O sea, las patas, por ejemplo, tienen los pelos que también son más sensibles y les permite tener esa sensibilidad a las especies tanto como los insectos, pero sobre todo los peces que generan las ondas al estar en el... Bueno, por lo que yo tengo entendido, estar más en la superficie cuando sale el pececito a coger oxígeno, ¿no? Pues también generan ondas y con todo eso lo pueden acabar detectando. Eso es lo que yo tengo entendido. ¿Me puede corregir? Que sea del público. ¿Una pregunta más? Sí, Paco. Perdón. En este estudio realmente nos faltó el ver la disponibilidad real que había en ese momento en el río. No tuvimos ese recurso y no lo pudimos realizar, pero obviamente es algo que hubiera estado... Bueno, ya hubiera acabado culminando el proyecto, pero no lo hicimos, no lo pudimos hacer. Sí que es verdad que con David también hacíamos caracterización de los macroinvertebrados que habían a nivel bentónico. Entonces sí que a nivel de larva sí que vimos que habían muchos tricópteros, sobre todo porque, como comentábamos antes, comentaba yo con él antes, eran ríos en verdad que estaban bastante bien conservados, no eran zonas estancadas o no eran zonas muy contaminadas. Entonces es verdad que había una gran abundancia de tricópteros a nivel de larva, pero obviamente pues ellos no se alimentan de las larvas, sino de ya el adulto. Pero bueno, es una cosa que nos faltó hacer, sí. Cuéntame. ¿Y diferencias en tipos de actividad entre los especies visteis o el uso del espacio? Sí que veíamos, por ejemplo, a la hora de capturar, sí que veíamos, si no recuerdo mal ahora, que nos llegaban antes los cappuccinis que los daubentonis. Pero es verdad que igual habían en algunas zonas que estábamos más cerca de refugios de capuccini que no de daventoni. Y luego lo que nos pareció muy curioso es que a lo largo de los 27 puntos que estuvimos muestreando, en todos los puntos que había capuccini encontrábamos daventoni.
Pero no, o sea, al revés no pasó así. Hubo muchos puntos, o sea, hubo varios puntos en los que no encontrábamos Cappuccini, pero sí Dauventoni. Un poco eso fue la esta que podemos ver. Una pregunta, una curiosidad. Siendo especies tan parecidas que cazan en el mismo sitio con un comportamiento similar y cazan casi las mismas cosas, ¿sabéis por qué el Cappuccini tiene esa distribución tan reducida que sin embargo Dauventoni está por todos? Claro, o sea, eso es lo que nos... O sea, esto era como un paso de decir, bueno, pues dentro de esta gran pregunta, ¿qué podemos aportar nosotros a este conocimiento, ¿no? Nosotros, estudiando la dieta, lo que hemos visto es que al menos una competencia por los recursos tróficos parece que no les está afectando tanto en ese sentido. Yo, por lo que hemos acabado, o sea, por lo que yo he ido viendo, yo creo que es más a nivel de refugio, más el hecho de que pues, Cappuccini es una especie que es más estricta cavernícola y en cambio Dauventoni pues sí que está más distribuido y tiene un poco más de disponibilidad de recursos de refugio. Ahora, esa es mi opinión. Gracias, Estel.